Hola, muy buenas a todos. Soy Ricardo Chocrón, @rchocrón en Twitter, y como saben estoy participando de la liga de fantasy fútbol más grande del mundo, la Scottish Bowl. Les estoy trayendo a través de Spanish Bowl Radio el desarrollo del draft que comenzó el lunes pasado. Es un draft lento, como ya saben, 22 rondas, 8 horas por pick, y en el día 1 les conté ayer que había llegado a ser 2 picks. Estoy eligiendo desde la posición 10. Mi primera elección había sido Melvin Gordon, el running back de los Chargers, y en la segunda ronda había elegido a George Kittle, el tight end de los San Francisco 49ers. Después de que grabé el episodio del día de ayer, finalmente a última hora, recordemos que el draft sigue hasta las 2 a.m. de hora del este de Estados Unidos, me tocó el turno nuevamente, y como yo había visto en los mock draft que había estado preparando, entonces no quería irme, como decía, de estos dos picks sin tener mi primer quarterback. Recordamos que es una liga con un superflex, o sea, es una liga donde se puede alinear como titulares a dos quarterbacks y suelen irse muy temprano. Y una particularidad de la posición que elijo, la posición 10, es que realmente suelen darse en este draft y en otros muchos corridas. Significa runs de varios jugadores de la misma posición. Cuando entra el pánico a la gente de quedarse sin alguna posición, empiezan a elegir seguidos, y a partir de el pick 2-10, o sea, de el antepenúltimo pick de la segunda ronda, empezaron a irse quarterbacks. Se fue Deshaun Watson, se fue Andrew Luck, se fue Aaron Rodgers, había ido Matt Ryan, que era el que yo estaba esperando, Russell Wilson, Baker Mayfield se fue una posición antes de que yo elija, por lo que decidí en mi tercer pick ir por un quarterback. Mis opciones que me quedaban eran Carson Wentz, era Drew Brees y era Cam Newton, los quarterbacks que más me gustaban. Lo consulté, como ustedes ya saben, estoy en un chat con otros jugadores que también eligen en la 10ª posición, y realmente me fijé en el ADP de los que están eligiendo en otras ligas, en otras divisiones de la Scottish Bowl, y realmente Carson Wentz se espera que tenga un gran año. Sabemos que tiene un gran cuerpo de receptores, incluidos los dos tight ends, Zach Ertz y Dallas Goedert, así que me fui por el quarterback de los Philadelphia Eagles. Esperemos que las lesiones este año sí lo respeten. Creo que era un poco rich, pero bueno, como les dije, realmente estando al final del draft en la posición 10, me toca a veces reaccionar un poco a estos runs que existen, y como se había dado un runs de 7 quarterbacks, terminé eligiendo a Carson Wentz y postergando la elección de mi wide receiver o mi running back para la siguiente elección. Finalmente, los que seguían después de mí ya se habían ido a dormir, era tarde en la noche, así que yo también esperé hasta las 12:01 y me fui a dormir, y cuando me levanté ya estaba otra vez en mi turno para elegir. Recordemos que el draft se reactiva a las 8 a.m. hora del este también, y se habían ido 3 wide receivers, la verdad 3 wide receivers que me gustaban bastante, sobre todo Keenan Allen y T.Y. Hilton. También se había ido Amari Cooper y se había ido el cuarto tight end, el de Tampa Bay, O.J. Howard. Finalmente miré lo que había, vi que en running back la posición estaba mucho más concurrida, muchas más opciones disponibles que wide receivers, y como todavía no había elegido a mi primer wide receiver, me fui con AJ Green. Tenía básicamente dos opciones que me gustaban. Estaba Stephon Diggs de los Minnesota Vikings, que no tuvo un 2018 tan bueno, y AJ Green, que a final de cuentas, a pesar de no estar en una ofensiva tan poderosa, realmente es una garantía. Es el ojito derecho, como se dice, de Andy Dalton, así que lo elegí como mi primer wide receiver en ronda 4, pick 2. Y bueno, eso fue tempranito a la mañana, el día de hoy, martes, y me di cuenta que iba a tener que esperar muchas horas para que me toque de nuevo, así que me relajé, me puse a hacer otras cosas. Les recuerdo que acá en Argentina, lunes y martes, fue fiesta, feriado, así que no tenía que trabajar, estuve bastante tranquilo, y lo que había pasado
con los quarterbacks en la fin de ronda 2 y ronda 3, empezó a pasar con los running backs a finales de ronda 4. Se fue Devonta Freeman, se fue Derrick Henry, se fue Aaron Jones, que era el running back que a mí me gustaba, se fue Marlon Mack, Josh Jacobs, el rookie de los Raiders, Tariq Cohen de los Chicago Bears, y Kenyan Drake y Sonny Michel. Así que realmente mirando las opciones vi que quarterbacks todavía había bastantes. También, como les dije ayer, había pensado tal vez irme con un quarterback entre las rondas 3 y 4 y con otro entre las rondas 5 y 6. Pero vi que con esta corrida de running backs, la verdad que la posición para elegir mi running back 2 estaba siendo finita. Y todavía había buenas opciones en quarterbacks y en tight ends y en wide receivers. Así que tenía varias opciones. Tenía a David Montgomery, el rookie de los Bears. Tenía a Mark Ingram, que se pasó de los Saints a los Baltimore Ravens, que la verdad que el año pasado no tuvieron una gran ofensiva, pero bueno, se espera que este año mejore. Tenía otras opciones como White, el otro running back receptor de los New England Patriots. Tenía Chris Carson, que también me gustaba bastante, de los Seattle Seahawks. Y bueno, tenía unas otras opciones mejor como LeSean McCoy y Tevin Coleman. Y finalmente, con el pick 10 de la ronda 5, me decidí por Mark Ingram, el corredor de los Baltimore Ravens. Creo que como running back 2, si las lesiones lo respetan y la edad sigue rindiendo como hasta el año pasado, es un gran pick. Y me dediqué a esperar a ver qué iban a hacer los dos jugadores que me sucedían en sus respectivos picks de quinta y sexta ronda. Lo que ellos eligieron fue un running back, un tight end, un quarterback y un wide receiver. El wide receiver especialmente me dolió un poquito. Kenny Golladay de los Detroit Lions, creo que es una ofensiva que puede funcionar este año y la verdad me gustaba. Y lo que vi fue que seguían quedando quarterbacks. Casi todos los equipos ahora ya tenían su quarterback número 1. Había un solo equipo con 2 quarterbacks y un solo equipo sin quarterback. Así que teniendo bastantes opciones disponibles, porque solo habían salido 12 quarterbacks, decidí no ir por quarterback, no ir por tight end, porque también solo habían salido 6 tight ends. Creo que me puede llegar alguno interesante para hacer mi tight end 2 en la segunda ronda. Y vi que lo que estaba necesitando es reforzar la posición de wide receiver. Tenía varias opciones que estaban en el mismo talla, en el mismo nivel, como para elegir. Tyreek Hill, está Robert Woods, estaba Chris Godwin, Sammy Watkins, Calvin Ridley, Cooper Kupp, Allen Robinson, Mike Williams, todos los jugadores que la verdad me gustan bastante, pero como les dije, reaccionar a veces que toca estando en últimas posiciones del draft a corridas. En este caso yo tenía un poco la sartén por el mango y decidí hacer lo que muchos analistas recomiendan y que es elegir tu jugador. Si hay un jugador que te gusta, que crees que va a tener este 2019 un buen año, independientemente de lo que diga su ADP, de lo que estén drafteando en otras divisiones, lo tenés que agarrar porque sabés que probablemente a la vuelta no te vaya a volver. Y en este caso mi jugador fue Cooper Kupp, el wide receiver de Los Ángeles Rams. Creo que es un diferencial en ese ataque, a pesar de que tiene Jared Goff varias opciones en lo que es receptores, pero creo que Cooper Kupp es con quien tiene más feeling y se notó eso el año pasado después de su lesión, así que me arriesgué a pesar de que por ADP está un pasito por detrás de otros jugadores y lo elegí. Resumiendo, mi equipo en este momento es, como quarterback tengo a Carson Wentz, como running backs tengo a Melvin Gordon y a Mark Ingram, como wide receivers tengo a AJ Green y Cooper Kupp. Y como tight end tengo a George Kittle. Un tema, generalmente no suelo, cuando juego o elijo en otros drafts, en ligas más estándares, no suelo llenar las posiciones de titulares primero y después ir buscando suplente. Lo que pasa que, como habrán escuchado miles de veces, la liga de Scott Fish es una liga muy particular. En este caso, para ponerles un ejemplo, no están permitidos los trades durante la temporada. Simplemente existen los waivers con un límite para hacer
adquisiciones, un límite de dinero virtual de $100. Por lo tanto, si uno queda débil en alguna posición, es muy difícil durante la temporada cubrir esa posición. Por lo tanto, la mayoría de los equipos suelen tener un draft bastante equilibrado. Hay excepciones, ¿no? Obviamente, he leído por ahí en los chats que hay un equipo que ha empezado con 4 tight ends. No es extraño, o sea, si bien resalta, ¿no? No es tan descabellado porque al tener 4 posiciones de flex y una posición de tight end titular, se podría alinear hasta 5 tight ends titulares. Como los tight end tienen puntuación premium, como ya les comenté en los otros episodios, bueno, es algo que se puede dar. También vi un equipo que había empezado con 4 wide receivers. Son, bueno, estrategias que tratan de salirse del molde porque, como decía, al ser una liga donde la mayoría de los integrantes son analistas, tienen estudiado muchísimo el tema de los drafts de fantasy. Tal vez uno para ganar tiene que hacer cosas distintas, pero yo en mi caso, en este caso, decidí ir un poco por una jugada un poco más tradicional, un poco más conservadora, por lo que decía, ¿no? Porque adelante en la temporada es muy difícil cubrir los huecos, así que estoy con un quarterback, un tight end, 2 running backs y 2 wide receivers. No sé si esta noche, hasta las 2 de la mañana, me va a llegar otra elección, lo dudo. Hasta ahora, después de mí, solo eligieron a un jugador más. Pero bueno, ya les estaré contando esto mañana. Vamos ahora a un poquito las curiosidades que se siguen desarrollando en el Scott Fish. Como les contaba ayer, vamos a ver equipos que han elegido a una de sus posiciones más tarde en este draft. Tenemos al equipo que más tarde ha elegido a su quarterback 1, es el equipo Jarvis de fútbol. Ha elegido a su quarterback recién a su quarterback 1 en la ronda 8, posición 10. Tenemos al equipo que más tarde ha elegido a su running back 1, es el equipo de @capnhuggyface, que ha elegido en la ronda 7, posición 9, obviamente con una estrategia de 0 running backs. El equipo que más tarde ha elegido a su wide receiver 1 es @npowellff, con su primer wide receiver en la ronda 8, pick 8. Y quien más tarde ha elegido a su tight end 1 es FF-KNK, que ha elegido a su tight end 1 en la ronda 9, pick 9. ¿Cuáles son los equipos de los cuales más se ha drafteado jugadores? Igual que el día de ayer, el equipo es los Kansas City Chiefs con 403 picks. Y ha cambiado quién es el equipo que menos jugadores ha aportado al draft. En este caso son los Washington Redskins con solo 21 picks hasta ahora. ¿Cuál es el draft que está más avanzado? El draft más avanzado es en la conferencia Super Mario, la división Bowser, que está en la ronda 11, pick 6. Y el draft más lento es el mismo que ayer, la conferencia Bad Aces, la división Cole McGrath, que va todavía en la ronda 3, pick 5. Mi draft, como les contaba, ya va por la ronda 6 al pick 5. Así que estamos más o menos en la media de lo que es las divisiones de Scott Fish. Jugadores que se están eligiendo en este momento: el tight end de New Orleans, Jared Cook, en la división de Crash Bandicoots en el pick 3 de la ronda 8. El tight end Evan Engram, que lo vi cayendo bastante en los drafts a lo que era el año pasado, que se fue en la ronda 5, pick 4. El quarterback Kyler Murray, que está siendo muy elegido acá en estas rondas medias en la división Pac-Man con el pick 1 de la ronda 4. Adam Thielen, que se fue en la ronda 3, pick 10. Bueno, Calvin Ridley, Amari Cooper, Dak Prescott, otra vez Jared Cook, Jameis Winston, Robert Woods, Tyler Boyd, otra vez Robert Woods, Cam Newton, Drew Brees. Estos son los jugadores que alrededor de las diferentes divisiones de la Scott Fish Bowl están siendo elegidos. La verdad que hay mucha emoción en el mundo de fantasy fútbol, sobre todo de Estados Unidos, de donde son la mayoría
Así que les conté lo que está haciendo mi draft. Espero que lo estén siguiendo. Si no pueden o se perdieron algún episodio del relato de draft, recuerden que lo pueden escuchar en Mates y Fútbol, en todas las plataformas donde escuchan habitualmente podcast. Y si no, seguramente al finalizar el draft recopilaremos todos estos audios y lo haremos un especial en Spanish Bowl Radio. Así sin más, me voy despidiendo. Ya como les dije, cualquier duda me la pueden escribir a @rchocron en Twitter. Y como digo siempre, para despedirme, se me lavó la yerba, me quedé sin agua. Hasta acá la ronda de mates de hoy. Muchas gracias por escuchar. Adiós.